joven entra en una comisaría de policía. Quiere confesarse autor de 2 brutales asesinatos. Así, hacia abajo. ¿Cuántas veces cree que le golpeó? Más de 40. A pesar de que la policía no había oído nunca una historia como la suya. Luego cogí un cuchillo afilado y le corté la cabeza. El pentagrama estaba en este lado. La secuencia de la misma daría un giro inesperado. La sierra estaba allí arriba. Ni unos guionistas profesionales hubieran podido imaginarla. Me dije, ya empezamos de nuevo. Teníamos a un asesino en serie con un manual que incluso mencionaba quién iba a ser la siguiente víctima. Pensé, se acabó. Estoy muerta. Crímenes imperfectos. Investigadores forenses. Cuando se produjeron 2 asesinatos en menos de 2 semanas, la policía sabía que había un solo asesino. Este se presentó voluntariamente en esta comisaría de policía y confesó, pero su confesión no significaría el final. Otro hombre moriría y la familia tendría que llorar su muerte. Admite que sobre las 8:55 de anoche entró en la comisaría de policía de Wollongong acompañado de un hombre llamado Rodney Day. Sí. ¿Admite que en recepción habló con un agente de policía? Sí. ¿Admite que dijo que era responsable de la muerte del señor O'Hearn? Sí. 4 meses antes, David O'Hearn, tendero de 60 años, apareció muerto en su casa. Y Mark Van Crevel era un desconocido. Era algo que no había visto en todos mis años de policía. Había el cuerpo de un hombre, lo habían decapitado y parecía que lo habían destripado. En una de las paredes había un pentagrama con la palabra Satán junto a él. En otra pared se veía una cruz invertida. Todos los dibujos habían sido hechos con la sangre de la víctima. Junto a donde se encontró el cuerpo había una licorera de cristal tallado que se utilizó para cometer el asesinato. A pesar de que la huella encontrada en el tapón de la licorera no coincidía con ninguna de la base de datos de la policía, los dibujos satánicos llevaron a los agentes hasta Keith River, de 19 años. Keith no estaba en casa, pero les invitó a inspeccionar la habitación de Keith. Tony, ven a ver esto. En su dormitorio encontraron unos dibujos que mostraban cuerpos decapitados y destripados. A Keith lo encontraron en su lugar de trabajo. Su trabajo consistía en filetear pescado. ¿Dónde estuvo el pasado viernes? Su coartada era que había pasado la noche con su jefe. Este confirmó su coartada. 2 semanas después del primer asesinato, otro hombre fue asesinado con escalofriante similitud. Parecía que nos enfrentábamos a un asesino en serie. Frank Arkell, ex miembro del Parlamento y presunto pedófilo, ha sido asesinado en su casa de Wollongong. Al igual que David O'Hearn, Frank Arkell tenía 60 años. Ambos hombres eran homosexuales, y a los 2 los habían mutilado una vez muertos. Me di cuenta de una característica muy rara y sádica. Le habían clavado en la cara 3 alfileres de corbata. Los investigadores encontraron huellas en una caja que contenía alfileres de corbata. Las huellas no estaban archivadas, lo cual daba cierto miedo cuando uno piensa en ello, porque la persona que estábamos buscando no estaba fichada por la policía y de repente empieza a asesinar gente. Era algo realmente muy raro. La única pista que tenía la policía sobre la identidad del asesino era la ropa que había dejado en la casa de Frank Arkell. Esta es la ropa que llevaba el asesino de Frank Arkell. Unos pantalones de chándal manchados de sangre, calcetines y unas botas que dejó en la casa de invitados en la que fue asesinado el señor Arkell. Deseamos hablar con cualquiera que haya reconocido esta ropa o que haya visto a alguien vestido así por la zona. Llamó una chica y nos dijo que su exnovio tenía unas botas y unos pantalones del chándal y que poco después de la muerte de Frank Arkell habían desaparecido. Parecía que se trataba de una pista muy prometedora. La mujer nos había dicho que su exnovio se llamaba Mark Van Crevel.
Inmediatamente la policía lo sometió a vigilancia. Al verlo en compañía de Keith Schreiber, se dieron cuenta de que conocían al sospechoso. Mark Van Crevel había sido interrogado unos 3 días después del asesinato de David O'Hearn. Era el compañero de piso de Keith Schreiber. Había volado por debajo del radar. Fue interrogado para confirmar la coartada de Keith Schreiber. Fue examinada la declaración que había firmado y se analizaron las huellas. Coincidían con las del tapón encontrado en la escena del crimen del caso O'Hearn. Nos indicaba que teníamos ante nosotros al asesino. Pero tenían que probarlo. Durante la operación de vigilancia se presentó la oportunidad de coger la Coca-Cola de la que había estado bebiendo. Luego compararon las huellas de esa botella. Las huellas encontradas en la botella de Coca-Cola eran las mismas de la copia de la declaración e iguales a las encontradas en las escenas de los crímenes. Eran las de Mark Van Crevel. Una vez confirmado, el equipo se preparó para su detención. Pero Mark Van Crevel tenía otros planes. Vino a verme y me dijo: quiero decirte algo, pero si te lo digo, eso significaría que me expulsarán o no me dejarán entrenar. Y yo dije: oh, bien, Mark, las cosas no siempre son tan horribles. Hizo un gesto con la cabeza y dijo: ¿recuerdas esos asesinatos de los que hablan los periódicos? Sí, bien, lo hice yo. Por fin llegamos a la comisaría y yo le dije que necesitaba hablar con el agente que estuviera al mando. Y ella me preguntó con relación a qué y le expliqué: bien, el joven que me acompaña se llama Mark. Ha admitido haber cometido 2 asesinatos. En ese momento fue como si me diera cuenta de que ese muchacho lo había hecho. Y pensé en lo afortunado que era de haber podido llevarle a comisaría. En sus propias palabras, ¿podría darnos toda la información que tenga sobre la muerte del señor O'Hearn? ¿Podría hablar más alto, por favor, y contarnos lo que sepa sobre él? No sé gran cosa sobre David, pero le asesiné. Eran las 9:30 de la noche y recibí una llamada de un miembro de mi equipo para comunicarme que un hombre había ido a la comisaría de Wollongong y había confesado ser el autor de los asesinatos de Frank Karkel y David O'Hearn. Para que conste en el informe, ¿le importaría decirme su nombre? Mark Marlo Valera. 2 semanas antes de entrar en la comisaría de policía, Mark Van Crevel había cambiado de apellido por escritura legal, por el de Valera. En sus propias palabras, ¿podría darnos toda la información que tenga sobre la muerte del señor O'Hearn? No sé gran cosa sobre David, pero le asesiné. No sabía gran cosa sobre él. No le conocía personalmente. ¿Recuerda lo que hizo ese día? Estamos hablando del 12 de junio de 1998, cuando mataron a David. Fui a casa de David O'Hearn sobre las 6 de la tarde. ¿Habían quedado en que pasaría usted a esa hora? No. ¿Decidió ir a verle sin más? Sí. ¿David sabía que iba a verle? No. ¿Conocía a David O'Hearn? No. Me limité a ir a su casa. Sabía dónde vivía. ¿Cómo es que sabía dónde vivía? Le había visto varias veces porque vivía en mi misma calle. ¿Por qué fue a su casa? Porque aquel día quería matar a alguien. Estaba muy cabreado. Me dije a mí mismo que podría matar a alguien. El asesinato de David O'Hearn fue una agresión al azar. Quería saber qué se sentía al matar a alguien. Tan simple como eso. Muy frío y horripilante. Quiero que dé la vuelta, Mark, y mire a la cámara de vídeo, por favor. Como hemos dicho en el interrogatorio, en la comisaría de Wollongong, fue esa mañana a la casa, quiero decir, esa tarde, sobre las 6, y dijo que llamó a la puerta. O sea que la puerta estaba cerrada. ¿Podría indicarnos qué sucedió cuando el señor O'Hearn abrió la puerta y a dónde fue usted? Me quedé en la puerta y le pregunté si tenía alguna habitación para alquilar y él me dijo: pasa y hablaremos. Hablamos de que podría vivir aquí y me ofreció un refresco.
Tal como la hermana de David O'Hearn le había dicho a la policía cuando asesinaron a su hermano, David era extremadamente bondadoso. Confiaba en la gente, le gustaba la gente. Y creo que le gustaba ayudar a la gente que él creyera que necesitara que le echara una mano. Pero esa generosidad le llevó a su muerte. Si pudieras ocupar el lugar de David O'Hearn para esta demostración, quiero que se levante, por favor, y vea si puede indicarnos. Si el inspector Cassar camina hacia allí, si usted podría indicarnos qué es lo que hizo. Sí. Me acerqué y ¡bang! Le golpeé en la cabeza y él se cayó ahí. Y seguí golpeándole en la cabeza con la botella. Creo que unas 10 veces. ¿Puede recordar cómo era? Era una licorera muy pija, redondeada y muy pesada. Cuando fue a la casa, ¿llevaba algo con usted? No, solo utilicé cosas que encontré allí. ¿Puede indicar dónde encontró los objetos? Había una sierra ahí arriba junto a un martillo. Los cuchillos estaban en los cajones. Cogí un cuchillo bien afilado y le abrí el estómago y le abrí el estómago y le corté la cabeza, le corté las manos y dibujé los signos en la pared. ¿Recuerda dónde dibujó el pentagrama? Muéstremelo. El pentagrama estaba en este lado. Gracias. Y utilicé su mano. Lo dibujé ahí y el círculo. Había algo en los mensajes satánicos en la escena del crimen del caso de David O'Hearn que solo él podía saber. Aunque éramos conscientes de que parte de la información había sido divulgada por los medios de comunicación, había algunos elementos específicos en dicha escena del crimen que solo él podía saber por qué había estado allí. Luego lo que hice a continuación fue dibujar la cruz invertida en esa pared. No soy satánico, pero en términos satánicos es como si Jesús estuviera colgado al revés en el infierno. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? De la música que solía escuchar. Bien, ¿y después qué decidió hacer? Miré su cuerpo, no sé, durante un par de minutos. Quería ver lo que había hecho. Luego me quité los guantes y me lavé la sangre de las manos y de la cara, porque la tenía llena de sangre, y después me fui. Salí tranquilamente. Probablemente no había visto nada parecido en mi vida. Un muchacho de su edad confesar esas cosas. Explicar cómo lo había hecho sin, ya saben, sin ningún remordimiento. ¿Tuvo algún motivo para hacerlo? ¿Por qué maté a David O'Hearn? Sí. Estaba... no sé. La verdad es que no... Bueno, ese día estaba cabreado, pero... no tenía ningún motivo para hacerlo. No. No se sentía confuso. Estaba muy seguro de lo que tenía que decirnos, y cuando le interrogamos sobre la muerte de Frank Karkel fue lo mismo. Frank Karkel había sido asesinado solo 2 semanas después de David O'Hearn. Antes de esto, ¿conocía a Frank Karkel? Había oído hablar de él. ¿Qué había oído? Sabía que era un pedófilo convicto. ¿Qué le hizo elegir su casa esa tarde? Había pensado matarle porque no me gustaba. Fingí ser gay. Le llamé por teléfono. ¿Recuerda lo que le dijo exactamente? ¿El nombre que le dio? Hola, me llamo John. Y me preguntaba si podría ir a su casa. Y él me dijo, sí, claro, ven, bla, bla, bla. Fui andando hasta su casa y él pensó que me gustaba. Entré en su habitación, me dio la espalda y le empujé contra la pared. ¿Qué ocurrió? Una vez le golpeó la cabeza contra la pared, ¿qué ocurrió? Cayó al suelo y le di un par de buenas patadas. ¿Qué pasó a continuación? ¿Qué es lo que cogí? Oh, puta mierda, disculpen mi vocabulario. Cogí el cable eléctrico y se lo pasé por el cuello. Era el cable de una lámpara. Le golpeé con ella así. ¿Cuántas veces cree que le golpeó? Más de 40.
¿Más de 40 veces? Era fácil imaginar, mientras confesaba su crimen, la desesperación que tuvo que sentir Frank. Allí estaba, apaleado hasta la muerte por ese hombre. Tenía sangre por la cara y las manos, las botas. Me maldecía a mí mismo. Tengo los jodidos pantalones llenos de sangre. Muéstreme, ¿dónde se quitó las botas? Me las quité ahí mismo. Me agaché, desaté los cordones de las botas y las dejé ahí. ¿Tenía alguna razón para dejar las botas ahí? No quería llevarlas puestas. ¿Y eso por qué? Bueno, ¿no le parece evidente? Alguien podría haberme visto con las botas llenas de sangre. Con la prensa observándolo desde la calle, Mark Valera fue acompañado de la casa de invitados hasta la casa de Frank. Entré por aquí y había unos pantalones de chándal, unos de color negro que fueron los que yo cogí. ¿Dónde estaban cuando los cogió? Estaban en la cama. Mi intención era buscar algo que ponerme para no llevar los pantalones llenos de sangre. ¿Y qué hizo con los pantalones negros? Me los llevé. Salí. Cuando volví, cogí los alfileres de corbata. Miré a mi alrededor. Muy bien, ¿puede mostrarnos de dónde sacó los alfileres de corbata? ¿Recuerda los alfileres de corbata? Estaban ahí arriba. Estaba buscando algo. Y le clavé unos alfileres de corbata. Uno en el ojo y otro en la mejilla izquierda. Bien, llevaba otros pantalones de chándal porque había dejado los de Nike aquí. ¿Es eso correcto? Sí. ¿Qué hizo luego? Evité pisar la sangre y salí. Y dejé los pantalones ensangrentados ahí. ¿Por qué se ha decidido a confesar ahora? Creo que es lo que debo hacer. Y tenía que desahogarme. ¿Puede darme la razón por la que decidió matar a Frank Arkell? No me gustaba. Sé que no debía tomarme la justicia por mi mano, pero creía que alguien debía matarlo. ¿Fue algo que planificó? La confesión de Mark Valero de ser el autor de los asesinatos de David O'Hearn y Frank Arkell seguía. Me dije a mí mismo que podría matar a alguien. ¿Por qué estaba cabreado? No lo sé, por el estrés, supongo. ¿Qué clase de estrés? Simplemente estaba muy estresado. ¿Cree que lo hizo debido al estrés a que estaba sometido? Sí. A pesar de que Mark estuviera confesando su crimen, teníamos que asegurarnos de tener pruebas que le situaran en la escena del crimen, en caso de que el tribunal no aceptara su confesión. Ordenamos a nuestro equipo que con las debidas órdenes de registro registrara la casa de su padre donde sabíamos que Mark vivía y también un hostal de Wollongong donde sabíamos que se hospedaba por aquellos días. Esta es la casa de Jack Van Crevel. El señor Van Crevel nos ha indicado que la habitación de su hijo se encuentra en el pasillo, a la izquierda. Y ahora vamos a registrarla. Allí encontramos objetos que lo relacionaban directamente con el crimen. La parte superior del chándal que faltaba, que hacía juego con los pantalones que encontramos en la casa de Frank Arkell. También encontramos los pantalones de chándal que habían pertenecido a Frank y que Mark se había puesto antes de salir de la casa de este en dirección a la suya. Pamela Young y su equipo fueron al hostal en el que Mark Valera le dijo a la policía que se hospedaba. Encontramos una cadena de oro que sabíamos, sin lugar a dudas, que había pertenecido a David O'Hearn. Creo que se la había regalado a alguien de su familia y David estaba muy orgulloso de ella. Cuando encontramos su cuerpo, no llevaba esa cadena de oro.
Encontrar esas pruebas fue muy importante. Los objetos hallados con las órdenes de registro ayudaron a reforzar el informe de la policía. De particular importancia fue el libro Asesinos en serie de la A a la Z, no solo porque guardaba en relación con los asesinatos en serie, sino que también aparecían las dos víctimas, David O'Hearn y Frank Arkell, y varias personas más que Mark ya tenía pensado matar. Teníamos un asesino en serie con un manual. En varias de sus páginas mencionaba quién va a ser mi próxima víctima. No tengo duda alguna de que habría vuelto a matar. Al finalizar los interrogatorios con relación a los asesinatos de Frank Arkell y David O'Hearn, el inspector Oxford y yo hablamos con Mark para averiguar si sabía algo del asesinato de Parkin. Trevor Parkin fue asesinado en su apartamento de Sydney unos 6 meses antes que los otros 2 hombres. Entonces pensé, si no fue él, ¿quién fue? Las heridas que presentaban Trevor Parkin y David O'Hearn eran muy similares. Estaba seguro de que había matado a los 3. ¿En Sydney, donde trabajaba? En el restaurante Planet Hollywood de la calle George. ¿Es allí donde fregaba platos? Sí. ¿Cómo se trasladaba a Sydney? En tren todos los días. ¿En ese momento vivía con su padre? Sí. ¿Así que iba en tren desde su casa hasta Sydney para trabajar en Planet Hollywood? Que trabajara allí era muy significativo. En la escena del crimen del caso Parkin encontraron una caja de cerillas de Planet Hollywood. El hecho de que Mark hubiera trabajado allí era un vínculo que sugería que esa investigación pudiera estar relacionada con las otras 2. Pero resultó que otro joven admitió ser el autor de ese asesinato 4 meses después de la confesión de Valera. Las huellas dactilares de Christopher Robinson, de 20 años, coincidían con las encontradas en el apartamento de Parkin. Hola, Sensei, si me estás viendo. Mark Valera había permanecido 23 meses en prisión preventiva y su juicio por los asesinatos de David O'Hearn y Frank Arkell ya había comenzado. Mark Valera había confesado matar a ambos hombres, pero en el juicio sostuvo que fueron homicidios, no asesinatos con premeditación, en respuesta a que lo habían provocado. Los forenses demostrarían que mentía. Poco después de que empezara el juicio, nos dijeron que iban a basar su defensa en que su padre había abusado sexualmente de él. En el juicio, Mark Valera dijo que el señor O'Hearn se había bajado los pantalones en el salón de su casa y le había invitado a tomar parte en un acto sexual. Eso le hizo recordar actos similares en los que su padre le invitaba a participar. Y fue entonces cuando perdió el control. Cogió la licorera y empezó a golpear hasta matarle. El abogado de Mark Valera le ha dicho al tribunal que ambos hombres murieron porque querían abusar sexualmente del acusado. También culpó al interés de Valera por el satanismo y los 10 años que su padre lo había sometido a abusos físicos y sexuales. Solo cuando el poder de Satán le invadía o se convertía en el propio Satán, Mark tenía tal poder que podía matar al hombre que odiaba, su padre. Cuando examiné los pantalones que llevaba David O'Hearn, vi un buen número de manchas de sangre en la parte posterior. Esas manchas de sangre se extendían desde la zona de las nalgas, descendiendo por la parte superior de la pernera de los vaqueros. Así que pudimos demostrar que los vaqueros los llevaba puestos el señor O'Hearn cuando la sangre los salpicó. Las pruebas forenses no avalaban la versión de Mark Valera en el juicio, que David O'Hearn se había quitado los pantalones. Como su hermano, no puede imaginar que Jack abusara físicamente de su hijo de forma violenta, y mucho menos que abusara de él sexualmente. Me resulta imposible pensar que pudiera ser cierto. Jack Van Crevel aceptó las sugerencias de la defensa de que había sido muy duro con su hijo y que había abusado físicamente de él. Sin embargo, negó de forma vehemente que hubiera abusado sexualmente de su hijo. Creo que Jack admitió haber abusado físicamente de su hijo para eliminar la responsabilidad de Mark por lo que hizo. En el juicio se presentaron pruebas que no avalaban la teoría de que el padre hubiera abusado sexualmente de su hijo. Jack mimaba en exceso a sus hijos. Mark le dijo que le gustaría tener una moto de motocross, así que compró 2 motos, el mejor equipo técnico
y todo lo demás. Se compró una moto para él para poder participar. En ese sentido, era un buen padre. Es evidente que el jurado rechazó el alegato de Valera de provocación y el de responsabilidad reducida. Un hombre de 21 años ha sido considerado culpable del asesinato de Frank Arkell, exmiembro del Parlamento, y de David O'Hearn, propietario de una tienda en Wollongong. Mark Van Crevel dijo durante el juicio que sus dos víctimas querían abusar sexualmente de él. También acusó a su padre de un patrón de violencia física y abusos sexuales. Después del veredicto, la madre de Van Crevel abandonó la sala como enloquecida. Él le empujó a hacerlo. Él le empujó a hacer lo que hizo. Él debería estar en la cárcel. No mi hermano. Menos de 2 semanas después, Jack Van Crevel, el padre de Mark, estaba muerto. Él, al igual que David O'Hearn y Frank Arkell, había sido brutalmente asesinado y mutilado. Mark Valera, antes conocido como Mark Van Crevel, había dicho que ambos hombres le habían provocado y culpaba por ello a los abusos sexuales por parte de su padre. Pero el jurado rechazó su alegato de homicidio y le consideró culpable de los 2 asesinatos. 2 semanas después, su padre había muerto. Cuando me llamaron de la casa de Jack Van Crevel, me dije, ya empezamos de nuevo. Fue como si no podía creer lo que me decían, debido a lo ocurrido 2 años antes. Cuando entramos en el dormitorio principal, pude ver el cuerpo del fallecido, Jack Van Crevel. Jack estaba de rodillas junto a la cama con el pecho sobre la misma. Los brazos le caían a ambos lados. En ese momento estaba desnudo. Presentaba traumatismos serios en la espalda y la cabeza. Las sábanas tenían grandes manchas de sangre y las salpicaduras habían alcanzado las cortinas y la pared situadas por detrás de donde se encontraba Jack. Al pie de la cama, junto al cuerpo de Jack, la policía localizó un hacha pequeña, un cuchillo y un atizador, los 3 objetos alineados. No estábamos seguros de que el asesino hubiera encontrado el hacha en la casa, pero el atizador formaba parte de un juego de 3 que se encontraba en el salón de la casa. Y en ese lugar donde debería haber estado el atizador, había un vacío. El cuchillo era similar en apariencia a muchos otros cuchillos que había en la cocina de la casa. El hecho de que por lo menos 2 de los objetos hubieran sido cogidos de distintas habitaciones de la casa indicaba que el asesino había pasado algún tiempo en la casa y no le preocupaba mucho que lo descubrieran. Parece que se paseó por la casa en busca de objetos que pudiera utilizar. Había algunas huellas de pies, mejor dicho, de zapatos ensangrentados que se dirigían desde el dormitorio principal hasta el pasillo. Pero la sangre ya había empezado a diluirse y las huellas ya no eran tan visibles. Pudimos ver, gracias al luminol, que las huellas de zapatos iban del pasillo al salón y luego se acercaban a la estufa, donde hubiera tenido que estar el atizador. Luego volvían a salir del salón, de nuevo al pasillo y al dormitorio donde se encontraba el muerto. Encontraron otras huellas de zapatos muy claras en las baldosas del pasillo. Si la policía localizaba al sospechoso, podría comparar las huellas de sus zapatos. Luego, los investigadores, al avanzar por el pasillo, encontraron más pruebas de las actividades del asesino. En esta habitación encontramos una huella parcial de un zapato ensangrentado sobre el sillón de un niño pequeño, situado bajo la ventana. Por la dirección de la huella parecía que el sospechoso había salido por la ventana y al hacerlo había dejado la huella en el sillón. Y en esa ventana faltaba el mosquitero. Las demás ventanas de la casa tenían su mosquitero. Es posible que el asesino entrara por esa ventana. Por suerte, la nieta de Jack no se encontraba en el cuarto esa noche, sino en la habitación contigua con su madre, Belinda Van Crevel, la hermana de Mark Valera. Me despertaron unos ruidos y le dije a mi hija que estuviera en silencio. Estaba muy asustada. Me puse la colcha por encima de la cabeza y también de la de ella, con lo que quedamos ocultas. Los ruidos se oyeron durante un tiempo, no sé cuánto. Luego se abrió la puerta del cuarto y pensé, se acabó. Estoy muerta.
En el marco exterior de la puerta del dormitorio de Belinda había pequeñas manchas de sangre, así como en el tirador de la puerta. Luego se cerró. Yo permanecí sin moverme. Estaba muy asustada, como paralizada. Me preocupaba que alguien nos hiciera daño. Quizá quisiera. Sí, pero tampoco quería quedarme en casa. Cogí a la niña y salí de la habitación y vi la sangre. No me atreví a abrir la puerta del cuarto de mi padre. Solo quería salir de allí. Así que subí al coche y entonces me sentí algo más aliviada. Cerré las puertas y conduje directamente hasta la comisaría de policía de Wollongong. ¿Qué siente por todo lo ocurrido? Sigo asustada por mi hija y por mí. Y no quiero causarle más problemas a Mark. Ya tiene suficientes. Pero siempre he tenido mis sospechas con esos 2 asesinatos. Y ahora ha ocurrido esto. Es como si nada encajara y no sé qué hacer. Según usted, ¿quién es el responsable de la muerte de su padre? No lo sé. También se tuvo en consideración que Mark Valera hubiera organizado el asesinato de su padre, y se basaba en el hecho de que en el libro encontrado entre las posesiones de Mark, Asesinos en serie de la A a la Z, se identifican a varias personas: Frank Arkel, David O'Hearn y quién será el número 3. Uno de esos nombres era Jack Van Crevel. Sé que odiaba a su padre, y consideramos que quizás este hubiera sido la tercera víctima. Cuando fui a la cárcel para interrogar a Mark tras la muerte de su padre, para ver qué información tenía, no mostró ninguna pena por la muerte de su padre. Solo quería saber qué había ocurrido más que lamentarlo. Muy escalofriante, a decir verdad. Se investigaron los registros de la cárcel y de las llamadas telefónicas, y vimos que muy poca gente había visitado a Mark mientras estaba encerrado. Una de las visitas era Kate Shriver, con quien vivía Mark cuando mató a David O'Hearn. Keith Shriver era el mejor amigo de Mark Valera. Crecieron juntos y su nombre surgió en las primeras etapas de la investigación del asesinato de David O'Hearn. Recuerdo que hablando con Jack Van Crevel, este no tenía en muy alta estima a Keith. De hecho, le molestaba que Keith pasara tanto tiempo con su hijo, ya que lo consideraba una mala influencia. No sé cómo funciona en las cárceles y no quiero crearle ningún problema a Mark, pero tal vez esté protegiendo a alguien. Puede que alguien le dijera que lo haría por él, o él se lo pidiera a alguien. No lo sé. Una vez dicho esto, ¿a quién cree usted que le pediría que lo hiciera? No lo sé. No lo sé. Si él no me hubiera dicho lo que me dijo sobre Keith, diría que Keith, pero parece que no tiene agallas. Jack Van Crevel, el padre de Mark Valera, condenado por 2 asesinatos, había sido golpeado hasta morir. El principal sospechoso era el mejor amigo de Mark, Kate Shriver. Había un número limitado de sospechosos que hubiesen podido cometer el crimen. Podía tratarse de alguien que no guardara ninguna relación con todo este asunto. Era una posibilidad, pero Keith era nuestro principal sospechoso. Lo más importante era averiguar dónde estaba. Una de las últimas personas que vio a Kate fue Belinda, la hermana de Mark. El día antes del asesinato de Jack Van Crevel, Belinda le dijo a la policía que se había reunido con Keith Shriver para ir a visitar a Mark Valera a la cárcel. Sin embargo, como Belinda no había concertado una cita previa, no pudieron verlo. Belinda pasó parte del día con Keith Shriver. ¿Y dónde está Keith ahora? No lo sé. No tiene casa, ¿verdad? Sí, eso es lo que dio a entender. ¿Le dijo a dónde se iba? Cuando íbamos en el coche, me dijo que vivía bajo un puente y que había colocado una lámina de metal para protegerse, así que supongo que dormía. No sé. No me dijo a dónde pensaba irse, pero supuse que no tendría a dónde ir.
Recibimos la llamada de un testigo que había identificado a Keith en la zona de la estación de Albion Park. Inmediatamente se enviaron unos agentes a esa zona para localizar y detener a Keith. ¿Es usted Keith Shriver? Nosotros considerábamos que si Keith era el asesino, iría armado. En ese momento, Keith fue detenido y le llevaron a la comisaría para ficharlo y quedar bajo custodia de la policía. Era importante que fuera a la comisaría para poder interrogarle y conseguir cualquier prueba forense que llevara encima. En ese momento, en cuanto Keith quedó bajo custodia de la policía, a la primera oportunidad le cogimos los zapatos. Cuando estaba examinando los zapatos que llevaba Shriver, vi una irregularidad en la suela que coincidía con la irregularidad de las huellas en las baldosas del pasillo en la casa de Albion Park. Interrogatorio grabado electrónicamente con la presencia del detective John Warksill y Keith Andrew Shriver. Bien, Keith, ¿puede decirme algo del incidente que tuvo lugar anoche con el señor Jack Van Crevel? Lo hice yo. ¿Contento? ¿Puede decirme por qué lo hizo? Esa es una buena pregunta. Estaba deprimido y cabreado. Tenía que pagar por lo que había hecho. A Mark y a Belinda. Durante el interrogatorio, la conducta de Keith experimentó varios altibajos. Se mostró emocionado, nervioso en ciertos momentos e incluso solemne en sus respuestas. Se mostró muy irregular. ¿Cuándo lo hizo, le dijo algo a Jack? Sí, que me vengaba por lo que le había hecho a Mark. Le dije, cuando encendí la luz, le dije que esto era para Mark. Jodido bastardo pedófilo. Nunca volverás a abusar de otro niño. Si pudiera ponerse la capucha por las cámaras, es para ocultar su identidad, porque, como sabe, hay muchas cámaras de la prensa delante de la casa y puede que también en la parte trasera. ¿De acuerdo? Sí. Siempre y cuando pueda ver. Si es necesario, nosotros le guiaremos. Vale. El hacha estaba allí arriba. Está indicando un rincón del garaje. Allí se encontraba el hacha, ¿sí? Keith había ido muchas veces a la casa antes del asesinato, por lo que sabría dónde estaba el hacha. Cogí el cubo. La ventana ya estaba abierta, así que la empujé. Sí, la empujé para abrirla del todo. Me subí al cubo y entré por ella. Bien, ahora nos encontramos en el dormitorio del fallecido Jack Van Crevel. ¿Puede decirnos qué ocurrió cuando entró aquí? Entré aquí y él estaba ahí roncando. Y di una patada, sí. ¿Ese es el ruido que hizo? Sí. Él se despertó y... ¿Qué sentía al hacerlo? Soledad. Me sentía muy solo. Antes dijo que sentía odio. Sí. Antes de hacerlo sentía odio e ira. Joder. Y también me sentía solo. Sí. Quería que él me matara antes. ¿Por qué lo deseaba? Joder, odio mi vida. Si a eso puede llamarse vida. Se incorporó, se dio la vuelta y yo volví a golpearle. ¿Qué es lo que oyó? Algo así, pero muy fuerte. Algo como si alguien respirara muy fuerte. Algo... pero muy fuerte. No sé describirlo mejor. Era algo horrible. ¿Qué hacía Jack mientras ocurría esto? Él decía...
Y yo seguí apuñalándole. Y luego oí algo así, pero más fuerte. Encendí la luz cuando volví a entrar y fue entonces cuando me vio. Le golpeé unas cuantas veces con el atizador. Cuando le vio, ¿qué ocurrió? Me miró y dijo, Keith. Y luego hice algo así como... ¿Y por qué lo hacía? ¿Por qué? Sí. Para matarle. ¿Y qué hizo después? Salí corriendo. La puerta del cuarto de Belinda estaba cerrada. La abrí un poco. Y volví a cerrarla. Luego fui a la cocina. Le pedimos a Keith que nos indicara dónde había encontrado las armas utilizadas en el asesinato. En un momento determinado volvimos a la cocina y se le pidió que nos mostrara dónde había encontrado el cuchillo. ¿Dónde encontró el cuchillo? Díganos exactamente qué es lo que hizo. Sí. Abrí el cajón. ¿De dónde lo saqué? Hay otro cajón ahí. Fue en la cocina donde se mostró indeciso a la hora de mostrarnos dónde cogió el cuchillo. Yo sospeché que Keith no había cogido el cuchillo de la cocina, lo sacó de otra parte de la casa, o bien alguien se lo dejó preparado. Se ha producido un giro inesperado en un notorio caso de asesinato. El hombre encontrado muerto a hachazos esta mañana es el padre de Mark Van Crevel, condenado el mes pasado por los asesinatos de Frank Arkel, exalcalde de Wollongong, y de David O'Hearn, tendero. La familia de Van Crevel ha dicho que es el resultado directo de los abusos sexuales de su padre. Él le empujó a hacer lo que hizo. Él debería estar en la cárcel. ¿Y ahora cómo se siente por la muerte de su padre? No lo sé. Aún no estoy triste, pero lo estaré. Era evidente que Belinda Van Crevel no sentía ningún pesar por el asesinato de su padre. El hecho de que estuviera en la habitación contigua cuando Shriver lo mató y no hiciera nada para evitarlo, incrementó las sospechas de la policía de que estuviera implicada. La cuestión que nos planteábamos era por qué no había utilizado el móvil que estaba junto a su cama para llamar a la policía. ¿Por qué no fue a la casa del vecino para llamar a la policía? Otra cuestión es por qué fue a Warilla, que está a 15 minutos de distancia, para hablar con la policía cuando podía haber ido a la comisaría de Albion Park, que está a 5 minutos de su casa. Cabía la posibilidad de que Belinda estuviera muy afectada por lo que había oído antes, pero eso planteaba varias preguntas, como si existía alguna relación entre Belinda y la persona que mató a Jack Van Crevel. Me han informado que durante las últimas 4 semanas usted mantuvo una relación con Belinda Van Crevel. ¿Quiere comentar algo al respecto? No tiene importancia. Pero es cierto. Sí, más o menos, sí. En el juicio de Mark Valera, advertí que Keith y Belinda habían pasado mucho tiempo juntos, hasta el punto en que podía decirse que mantenían una relación. Belinda había dicho que estaba con Keith Shriver el día antes del asesinato. Pasaron juntos varias horas. En mi coche, un Falcon, tenía unas fotos que le estuve enseñando. Fotos de Mark y yo juntos, cuando éramos niños. Porque siempre estábamos juntos. El hecho de que esa conversación hubiera tenido lugar el día antes del asesinato de Jack tenía un significado especial para nosotros. ¿Le dijo a Keith qué le había pasado a su hija? Sí. ¿Y él qué le dijo? Se enfadó mucho. Belinda le había contado algunas cosas con relación a lo que Jack les había hecho a ella, a su hija y a Mark. Jack abusaba de Mark. Y su nieta había empezado a decir cosas muy raras. ¿Le pidió ella que lo hiciera? Bueno, sé que quería que alguien lo matara. ¿Que alguien lo matara? Ajá.
Una vez detenido Keith River, acusado del asesinato de Jack, los agentes se concentraron en la implicación de Belinda en la muerte de su padre. Jack creía que le habían puesto precio a su cabeza por $2.000. Eso lo había oído 2 días antes de su asesinato. Su esposa le había dicho que Belinda le había puesto precio a su cabeza. Y la persona que lo mataría sería Keith River. A Jack le aconsejaron que llamara a la policía, pero no lo hizo. Y 3 días después, estaba muerto. Interrogatorio grabado electrónicamente con la presencia del detective Jamie Williams y Belinda Van Crevel. Habían pasado 8 meses del asesinato de su padre. Su madre, Elizabeth Carroll, le mencionó que sospechaba de su implicación en la muerte de su padre. Según ella, le dije que le pediría a Keith que matara a mi padre. Y que le dije que le pagaría para que lo hiciera. Sí, más o menos es eso. Así que le dijo que usted le había dicho que iba a pedirle a Keith que matara a su padre. Sí. ¿Y es eso cierto? No. ¿No se lo dijo? No. ¿Alguna vez le ha dado dinero a Keith? No. ¿Para qué? Después de la muerte de su padre, ¿le ha dado dinero? No. Tras interrogar varias veces a Belinda, teníamos pruebas suficientes para pedir una orden de registro de su casa. En esos registros encontramos varios giros postales que pudimos asociar directamente con ingresos hechos en la cuenta de Keith mientras éste estaba en la cárcel. Oficina de correos, el 9 de abril de 2001, por la cantidad de $200. Y encontraron más pruebas irrecusables. Tengo una carta que parece firmada por Keith. ¿Es una carta de Keith River? Bien, vale, sí, es evidente. En la carta Keith habla de... Debería haber comprado una radio con ese dinero, pero solo compré una tetera por $30 y el resto me lo gasté en tabaco, bebidas y comida. Se trata de la persona que mató a su padre y usted le envía dinero. Sí. ¿No le parece extraño? No. La verdad es que no. Muy bien. Seguía siendo amiga suya. Seguía hablando con él. ¿Cuál era su relación con Keith Shiver cuando su padre fue asesinado? Solo éramos amigos, ya sabe. Una relación normal. Solo amigos. ¿Así que no salían juntos? No. ¿Ha salido alguna vez con Keith Shiver? No, ni siquiera se me ocurrió. ¿Alguna vez ha mantenido alguna relación de tipo sexual con él o algo parecido? No creo que eso guarde relación con todo esto. Lo cierto es que sí, porque estamos investigando el asesinato de su padre. Sí, pero ¿qué tiene que ver el sexo con el asesinato de alguien? Solo intentamos averiguar qué clase de relación mantenía con la persona que asesinó a su padre. ¿Y eso cambiaría las cosas o qué? Bueno, puede tener relevancia para nuestra investigación. ¿Y cómo es eso? Eso es lo que tenemos que averiguar. Vale, entiendo, sí, vale. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Qué me dice de esta carta dirigida a Keith? ¿Admite que esta es su letra? Sí. Aquí habla de su intimidad con Keith. Y aquí dice... Te echo mucho de menos. Verás, Keith, lo que más me gusta es que nadie sabe lo mucho que confiamos y el cariño que sentimos el uno por el otro. Y recuerdo los años que he estado íntimamente unida a ti. Nadie podría decir que ha hecho más por mí que tú. Siempre te admiraré y nadie ocupará en mi corazón el lugar que tú ocupas. Así que su relación también era física. Lo fue, sí. Antes nos dijo lo contrario. No, les dije que no quería decírselo. ¿Ahora está dispuesta a hablar de ello? Sí. ¿Cuál es la situación de su relación con Keith? Mantuvimos relaciones sexuales. Creo que se sirvió de su relación con Keith para manipularle hasta el punto de cometer un asesinato. Las cartas que encontramos, así como los giros postales, constituyeron pruebas cruciales para saber que Belinda había participado directamente en el asesinato de Jack.
Una mujer ha sido acusada en el juzgado de Wollongong del asesinato de su padre. Belinda Van Crevel sonrió ampliamente cuando el juez dictó sentencia. Belinda Van Crevel fue condenada a 6 años por instigación al asesinato de su padre. Tenía derecho a la libertad condicional en mayo de 2005, pero su petición fue denegada. En cuanto al hombre al que encargó el asesinato, Kate Shriver, permanecerá en la cárcel por lo menos hasta el año 2012. Si pudiera darse la vuelta, Mark. Su hermano, Mark Valera, hijo de Jack y el mejor amigo de Kate, pasará el resto de su vida en la cárcel por los asesinatos de David O'Hearn y Frank Karkel. Yo creo que Jack era un gran padre. Lo hacía lo mejor que sabía. Y acabar con una tragedia así y luego que lo asesinaran me parece algo increíble. Lo va superando con el paso del tiempo, pero en ese momento, e incluso ahora, parece algo irreal, como si no le hubiera ocurrido a nuestra familia. Esas cosas no le pasan a la gente normal. Nosotros éramos una familia normal y corriente. Nunca imaginamos que nos ocurriría algo así.